Pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Es la primera vez como que trabajo este taller de manera virtual. Normalmente cuando los talleres soy muy de generar una conversación. No me gusta como hablar y que al final sean las preguntas. No, me gusta más que mientras voy hablando y nos van surgiendo ideas, las conversemos en el acto porque pues para que al final, cuando terminemos el proceso, sea mucho más como reflexivo y ya tengamos como una claridad con respecto a ello. Entonces, si tienen alguna pregunta con respecto a cómo vaya hablando, me parece mejor que generemos conversación. Eh, Como ya dijo Pau, yo soy realizadora audiovisual, fotógrafa, trabajo ahora como investigadora para proyectos de cine y pues desde hace algunos años he aplicado a convocatorias, a talleres de formación y en todos estos años pues he aprendido cómo construir unas pautas para presentar un pitch. ¿No? La siguiente. El pitch, hablemos de qué es y en qué momento se puede utilizar. Bueno, el pitch nace en la industria cinematográfica. Normalmente lo presentan dos personas, el director y el productor. Básicamente el pitch es una manera de presentar un proyecto sin necesidad de contarme todo a detalle, contarme cómo nace la idea desde hace un montón de años. No, el pitch es una presentación concreta donde nosotros hablamos de lo emocional, de cómo llegamos a la parte artística, pero también hablamos de las cosas legales, hablamos de derechos, hablamos de presupuestos, o sea, en el pitch se concentra todo. Yo normalmente cuando hablo de un pitch digo que es como un ritual de confrontación porque es a sincerarse también con las ideas y los proyectos que uno tiene, entender en qué etapa estamos, entender qué necesidades tenemos y con el pitch pues es la herramienta más importante para lograr convencer a alguien de que se una a nuestra idea, a nuestro proyecto, a nuestra película, bueno, independientemente de lo que tengamos, es como la herramienta más brutal, digámoslo. ¿Y en qué momento se utiliza? Yo creo que toda la vida nosotros estamos haciendo pitch de una cosa o de otra. O sea, digamos cuando uno es niño y quiere salir a jugar a la calle, uno tiene que convencer a sus padres de que le den el permiso. Uno busca razones para que lo dejen salir y uno tiene que ser muy convincente, asegurarle a sus padres que no le va a pasar nada en la calle. Eso es un pitch. Darle seguridad a la persona que le estoy hablando de por qué de decirme que sí. Digamos, cuando nosotros empezamos a crear un proyecto, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos una motivación de por qué lo estamos haciendo. Y todo eso se comunica a través de las palabras que utilizamos, del lenguaje corporal que tenemos. Todo eso juega un papel fundamental, por ejemplo, en el lenguaje. Cuando nosotros utilizamos unas palabras que no son en un pitch, confundimos a nuestro jurado, a las personas que nos están escuchando. Y eso genera confusiones en los proyectos porque es tan importante como tener claridad con eso, ensayarlo, escribirlo si es necesario, porque siempre hay unos tiempos. Digamos, un pitch cinematográfico se presenta de 7 a 10 minutos y pues eso es un tiempo como súper rápido para yo contar todo, cómo me motivó, cómo empecé, qué cosas tengo, entonces hay que escribirlo, considero yo, o sea, eso es como mi técnica, escribirlo y ensayarlo un par veces. Yo siento que el pitch uno no lo debe como saturar porque después puede que salga mal a última hora. Entonces, nada, yo he diseñado como una estructura de pitch en 7 pasos que creo que contiene como las cosas fundamentales que debe tener. Obviamente yo lo creé para proyectos de cine, pero en otros talleres que he tenido la oportunidad de trabajar, he trabajado con abogados, con gestores culturales, diseñadores gráficos, ilustradores, artistas plásticos, actores, en fin. Y lo que hemos hecho es que hemos modificado esos pasos para que se adapten a sus proyectos o a su carrera o a su marca. Entonces, como que el pitch es una herramienta
muy útil que se pueda adaptar a cualquier proyecto y a cualquier carrera que ustedes desarrollen. Sigamos, Pau. Bueno, la pregunta existencial, el paso 1 y cómo se inicia el pitch. Hagamos de cuenta que el pitch va a durar 7 minutos. Uno dice 7 minutos es mucho tiempo para hablar, pero en realidad es muy, muy poco. En el primer punto, uno, en esa pregunta de quién es usted, es el momento de decir, ¿yo a qué me dedico? Yo soy Natalia Hoyo, soy productora audiovisual y ¿qué he hecho? He producido 3 películas, he producido 2 cortometrajes, Si tengo premios o distinciones con proyectos, este es el momento de decirlo. O sea, cuando apenas nos presentamos, hablamos de nuestra trayectoria sin entrar a hablar de nuestros temas personales, como nuestras características de yo soy de carácter fuerte o ese tipo de cosas no se dicen en un pitch. No se deben decir cosas personales de nuestra personalidad. Hablamos con una presentación muy corta sobre, digamos, si hemos tenido circulación, premios, con respecto, digamos, al proyecto que hemos tenido, sería mucho más acertado. Digamos, aquí está Isabela, ¿cierto? Bueno, Sí. Isabela tenía el proyecto de que no se vuelva paisaje, ¿cierto? Sí, Natalia. En tu video hablabas de ello y me pareció que que lo hacías muy bien. Te presentabas, decías en qué trabajos habías estado. Eso me pareció muy chévere. Otro que también vi que lo hizo fue Julián Obando y Nelson. En los videos que vi, por ejemplo, ellos se presentaban, decían como en qué proyectos habían estado, entonces eso me pareció como súper bien. Algunos nombraron como cosas de su personalidad, que no está mal, pero no es acertado, digamos, hacerlo de entrada. Eso puede ir más adelante presentado de otra manera. ¿Cómo seguimos? Tengo una pregunta. Bueno, Dime. estamos hablando de pitch y toda la cosa, pero se me olvidó como comentar, bueno, ¿cuáles son esos espacios en donde uno presenta los pitch? Porque resulta que, bueno, Natalia nos está contando como este paso a paso y uno dice como, ay, pero yo no voy a conocer a alguien en un bar y voy a empezar a decirle todas esas cosas. Claro. Pero entonces sí me gustaría que nos dieras el contexto porque es importante Sí. como en dónde más o menos se podría hacer este tipo de presentación. Digamos, los pitch normalmente uno los presenta en ruedas de negocios, es como donde uno más tiene que tener una claridad con respecto a eso. Espacios de networking que, por ejemplo, los ilustradores, los diseñadores gráficos están como muy en ese círculo de generar ambientes donde, digamos, uno va a parchar y ya, pero uno sabe que ahí va a estar, no sé, alguien que a uno le interesa para algún proyecto. Uno no tiene que llegar así, hola, yo soy no sé quién y tal. No, o sea, uno charlado también puede contar esto y la cuestión es que le crean y que sepan que el proyecto está en forma. No sé, digamos en foros, en cuando ustedes están haciendo sus trabajos de grado, cuando están, digamos, consolidando su marca. Siento que hay muchos espacios, cuando están buscando un inversionista, cuando están buscando un productor para ustedes, cuando están buscando clientes para sus productos, o sea, uno siempre está como en eso, pero yo creo que los espacios, eso, las ruedas de negocios y los espacios de networking, o donde haya gente del gremio, de la industria en las que ustedes estén, es el momento para decir como, yo tengo una claridad sobre mi proyecto y aquí fue. Aquí voy a echar toda la labia que me está echando esta muchacha. Bueno, entonces les queda claro lo del uno, quién es usted y qué ha hecho. Sí, listo. En el segundo paso de qué es y cuál es la Natalia, forma. Dime.
Sí, que tenía una pregunta respecto a lo que dijiste ahorita de cómo uno cerrar un poco, bueno, ese quién soy yo, ese qué hago. Por Ujú. ejemplo, eso me parece complejo a veces porque uno tiende como a combinar, ¿sí? Entonces, Ok, ¿en qué momento uno puede hacer como ese cerramiento de decir, bueno, me voy a centrar como en solo hablar de com- mis estudios, luego hablar pues, de aspectos más personales? ok. Em, el pitch es para presentar un proyecto, o sea, lo más importante es el proyecto. O sea, como que uno se presenta para dar una idea de quién está liderando el proyecto y por qué yo estoy a la batuta de presentar ese pitch, ¿cierto? Eh, pero hay que tener en cuenta que lo que está vivo y lo que es orgánico y lo que es importante en ese pitch es la idea que tú tienes o el proyecto. Entonces, en el paso uno, presentarse como diciendo, yo estoy haciendo este pitch porque tengo estas capacidades para hablar de esta idea. Y ya más adelante, en otro paso, sí puedes hablar como un poquito más de eso, de cómo llegaste a la idea, entonces ahí como que hay un recorrido, pero es más adelante. Y también porque hay un orden específico para hacerlo. Uno diría, como no, pues yo puedo empezar hablando de esto y cómo llegué a la idea, pero como el tiempo es tan reducido, hay que buscar una manera de que la idea se comunique rápido y que enganche a la gente. ¿Y cómo se engancha? Contándole a la gente qué es en sí. Porque si a alguien no le interesa, de primerazo, pues dice como, pues no sé qué me estás vendiendo, qué me estás ofreciendo, yo por qué me voy a quedar a escuchar cómo llegaste a toda la idea si no me interesa. Entonces, como que por eso hay un orden para ello. Y, y sí, eso se puede hacer, pero más adelante. ¿Bien? ¿Seguimos? Vale, gracias. Vale. Bueno, entonces en el segundo paso, ¿qué es y cuál es la forma? Hablamos en sí de la idea, del proyecto, de la marca, lo que sea. Digamos, en este caso, una película, pongámoslo, porque es que no sé como qué proyecto hablar. ¿Nelson está? No, sí. Bueno, bueno, Nelson y Julián tienen unos proyectos que me llamaron mucho la atención y digamos el de Julián era, o el de Nelson, como un proceso de circulación con muralismo dentro de colegios. Entonces, digamos un ejemplo, ¿qué es el proyecto de él? Muralismo, un proceso de circulación de muralismo. ¿Cuál es la forma? Voy a hacer circulación dentro de colegios. Esa es la forma, o sea, súper concreto. No hay que alargarnos a decir, yo estudié en un colegio o yo soy artista, o sea, ya eso ya lo dejamos atrás, pero aquí no tenemos que volver a entrar como en eso, sino decir como qué es y de qué forma quiero que sea el proyecto, de qué forma lo estoy desarrollando. Porque en este mismo paso decimos como en qué etapa estamos, porque puede ser una idea que todavía no se ha desarrollado. Digamos, yo, no sé, soy ilustradora y yo quiero hacer un álbum con mis ilustraciones y quiero que sea mío, o sea, solamente con ilustraciones mías. Entonces, ¿qué es? Un álbum de ilustraciones. ¿Cuál es la forma? Ahí decido si va a ser virtual, ahí decido si va a ser editorial, si va a ser en papel, esas dos cosas que estén muy claras. ¿Qué es lo que voy a hacer y cuál va a ser la forma que va a tener? Entonces, ahí mismo en ese paso decimos en qué momento del proyecto estamos. Digamos que yo apenas estoy haciendo lo estoy maqueteando para que después vaya impresión y todo el asunto. Estoy en ese proceso. O digamos, no, ya tengo el libro listo y lo que necesito es distribución. Entonces estoy ya después de la producción. O sea, tengo que saber también en qué etapa está mi proyecto para así mismo presentarlo. Porque y para que lo dejen ahí pendiente, más adelante tenemos que hablar sobre qué cosas tenemos en el momento y qué cosas estamos necesitando, porque todo el que está presentando un pitch necesita algo. Si no, no tendría razón de ser presentar y hablar de un proyecto si no necesito nada para llevarlo a cabo, claramente. ¿Bien hasta ahí? Díganme que sí, con la voz. Sí, Natalia. Vale, sigamos, Pau.
el contenido del proyecto. Aquí podemos hablar específicamente de qué características va a tener, cuál es el sentido que tiene el proyecto en sí. Digamos, tomemos otra vez el ejemplo de Nelson, que es como el que tengo así más presente, de acuerdo a los videos. Él hablaba sobre, otra vez, el muralismo, la circulación de proyectos de muralismo dentro de los colegios. ¿Cuál es el contenido? Los murales de los que él hablaba, él decía que quería rescatar y recuperar valores dentro de los colegios e intervenir espacios. Entonces, eso ya es un contenido. Me está contando un poco más qué es lo que hay dentro de esa idea. O sea, ya me mostró la forma en el segundo paso y en el tercero ya me está diciendo qué contiene. Ahí hablamos de los detalles, si hay una historia, si es una ilustración, si es el álbum, digamos, de ilustraciones, qué cosas hay dentro, o sea, las ilustraciones en qué están basadas. Hablamos del contenido neto de lo que hay en la obra. Julián tenía también otro proyecto, o él tenía también como su marca personal, y él hablaba sobre dos proyectos en sí, Espacio Revoltijo y Serigrafiti, creo. Entonces él habla, digamos, de construir marca ahí en esos dos espacios, porque tengo entendido que él tiene como un alter ego y entonces por ahí construye marcas. Entonces, digamos, él, no sé si está, creo que no, él, por medio de la construcción de marca y tal, uno habla de qué contenido. Él tiene como eso, tiene su perfil de Julián y el de el Joe, que es como su perfil de graffiti, de hip hop y todo esto. Entonces ahí yo hablo, no, es que mi proyecto es el Joe. Entonces, ¿de qué forma? No, es un alter ego digital. ¿Qué contenido? Hacemos grafiti, hacemos serigrafía, hacemos no sé qué más cosas hacen. Entonces ahí hablamos como de qué forma. Él hablaba sobre que hacían como diseños tiernos o tipografías tiernas con diseños, no recuerdo bien, pero o sea, él en ese video explicaba como a detalle ese contenido de su proyecto. ¿Seguimos? Aquí viene el momento de Isabela. Lo que ella decía, en qué momento hablábamos de cómo se llega a la idea, cómo puedo profundizar más. Aquí en las notas de proyecto y motivación, en el cine hay una cosa que se llaman las notas de dirección. En las notas de dirección, la persona que ha creado la idea, la que ha escribido el guión, la que se pensó la idea de la película, tiene que hacer un documento que habla sobre cómo nace la idea, cuál es su motivación, o sea, el por qué yo estoy haciendo eso. Ahí es donde yo cuento la historia de no, yo estaba en un parque y ahí vi a no sé quién y ahí se me ocurrió hacer esto. En ese momento nace la idea y cómo la empecé a ejecutar y cuál es mi motivación, por qué yo quiero hacerlo, o sea, es mi proyecto de vida, esta marca le aporta a alguien, o sea, ese es el momento en el cual yo puedo hablar un poco más de mí con respecto a cómo desarrollé la idea. ¿Queda claro, Isabela? Este es el momento. Sí. Vale, perfecto. Vale. Esa es como muy simple. Digamos, si tenemos material audiovisual o algo que mostrar en el desarrollo del proyecto que ya tenemos, este es el momento también de mostrarlo. Porque entonces decimos como no, mi idea del graffiti nació en Pasto y yo estaba haciendo como una exploración por medio del arte y encontré un barrio en específico donde había unos murales increíbles. Eso es una nota de proyecto y de motivación. Y entonces yo decidí hacer como un video con fotografías de todos los grafitis que recolecté. Entonces lo pongo. Ese es el momento para ponerlo. Si uno tiene material para mostrar, en el paso 4 es donde se debía hacer. ¿Por qué? Porque en ese momento uno ya tiene como un interés con su audiencia, con los jurados, independientemente de a quienes le esté presentando. Y pues ya los has convencido de alguna forma porque le estás contando cuál es tu motivación. O sea, en ese momento deben ser muy convincentes y lo que yo le digo a las personas es como,
uno mismo tiene que creer en la idea de la que está hablando y uno tiene que sentir el por qué está desarrollando un proyecto, porque si no, pues eso se siente. Entonces, como por eso las personas que presentan los pitch normalmente son los directores y los productores, porque el productor es súper técnico, él es súper hablar de presupuestos, de papeleo, y el director sí tiene un poco más de libertad para ser emocional, para ser mucho más romántico, digo yo, porque él puede hablar del arte, pero también hablar de cómo desarrolló la historia, de cómo eso lo tocó y cómo va a tocar a la gente que va a ver su proyecto, que va a ver su película o independientemente de lo que sea. Entonces, ¿queda claro este punto? Sigamos. Bueno, yo no les voy a hablar de presupuesto en sí, cómo presentarlo, ni nada de eso, sino que en el punto 5, después de que uno ya engancha a la gente y le muestra cómo se va a ver su proyecto en esas cosas audiovisuales que presentaron en el paso 4 y ya los enamoraron de cómo ustedes sienten su proyecto y por qué lo quieren hacer, aquí es donde uno llega y aterriza el presupuesto. No van a presentar un presupuesto así a todo el Excel, nada de eso. Lo mejor que pueden hacer es presentar porcentajes. Yo siempre presento porcentajes porque no es tan chocante, digamos, presentar cifras así enormes, sino, digamos, también pues no quiero entrar como mucho en lo del presupuesto porque uno sabe como el talento humano que uno tiene, su equipo, las personas que lo apoyan, eso entra en el porcentaje de cosas que yo ya tengo, digamos, si necesito dinero, materia prima, bueno, independientemente de las cosas que yo necesite, hablarlas en porcentajes. Entonces, en este punto hay que hacer como una evaluación, pues cuando uno está escribiendo su pitch o ensayándolo, hacer como una reflexión con respecto a qué cosas, sinceramente, yo tengo dentro de mi proyecto y qué cosas necesito. Porque, porque si uno en un pitch no es sincero, puede que después el mismo proyecto sea contraproducente para uno. Porque digamos, yo estoy hablando con unos inversionistas que van a invertir en mi álbum de ilustraciones. Ellos van a pagar toda la producción. Y si yo no tengo como claro esos valores y no se los presento de la manera que es, pues puede que sí, ellos me apoyen y tal, pero que yo no pueda hacer la producción como tal. ¿Llegó Julián? Es que, Llegó ¿qué pasó? Julián. Llegó Julián con toda. No, ya llegó cuando ya hemos adelantado y ya dijimos todos los secretos para el proyecto de él. No. Perdón. Pero bueno, ya que Le toca estamos. revisar la grabación luego. Sí, le toca porque tiré así los datos. Bueno, me perdí. Bueno, presupuesto. Sí, la idea es que se sinceren mucho con respecto a las cosas que tienen y presenten todo así como muy real para que eso no se les vuelva una carga después. Eso es como un punto muy rápido, no tienen que quedarse ahí hablando de todo eso, sino que déjenle sembrado como esto es lo que yo necesito y esto es lo que yo tengo, porque también es bueno mostrar, sí, yo le he trabajado, yo he conseguido estas cosas, y ahí es donde pueden hablar sobre la gestión, sobre qué cosas tienen en el momento para que no sea tampoco como, hey, estoy desde cero, no he trabajado nada por ello, no, o sea, siempre es bueno como también llevar algo de ventaja. El punto 6, seguimos. El crew y el equipo. El crew y el equipo. Aquí uno nunca desarrolla sus proyectos solo. Uno siempre tiene asesores, uno siempre tiene compañeros, digamos, uno no tiene un equipo de trabajo. Entonces ese es el momento. Si hay personas, digamos, no sé, volvamos al ejemplo del álbum, me gustó ese ejemplo.
Yo soy una ilustradora. Soy Valeria o soy Michelle y estoy haciendo mi álbum porque yo quiero circular con este y tal. Entonces yo digo, no sé, estoy haciendo también como una fusión con graffiti en mi álbum. Entonces alguien me asesoró y van a ir unas piezas de ellos ahí. En mi crew, digamos, tenemos a Gleo. Gleo me está asesorando, ella miró la paleta de colores, tal. O sea, este es el momento en el que yo digo, hay estas personas que ya están en el medio o estas personas que están, digamos, en el mismo nivel de la industria que yo, están trabajando conmigo. Ellos están unidos a este proyecto, ellos creen en esto que estoy haciendo yo. Y este es el momento para hablar de esas personas también, para demostrar que hay un acompañamiento y hay un proceso también creativo que le están aportando a otras personas. Y también, sí, como mostrar que también hay otras personas que le están trabajando y que uno no está solo en esto. Porque también como que cuando uno presenta un proyecto solo y que no ha generado como una comunidad a través de él, uno dice, pues si la idea es tan buena, ¿por qué no se ha unido más gente? Y también en este punto podemos hablar de los referentes. Sean referentes que uno tenga, visuales, artísticos, uno dice como qué cosas le ha inspirado, digamos, Julián, que apareció por acá. Él hablaba sobre su alter ego del yo y tal. Entonces él ahí dice como no, y en mi equipo, bueno, no sé si eres tú solo o es un colectivo, bueno, como sea, en esto yo digo como, ¿cuál es el referente? No, yo me basé en la estética de no sé quién, o estoy influenciado por más la onda de Ledania o no sé quién. O sea, en este momento es donde uno dice como, esta es la gente que me acompaña y estas son las influencias que nosotros tenemos. Estos son los referentes y esto es lo más cercano a lo que, a lo que yo quiero que mi proyecto se vea. Y ahí, hasta ahí vamos bien. Y el último paso, que yo siento que es el más difícil de todos, es el cierre. En el cierre uno tiene que hacer una mezcla de todo y es como atar cabos sueltos. Si uno siente que algo no funcionó en alguno de los pasos, este es el momento para cerrar todo y cerrar con una motivación. Eh, de nuevo, afirmar el por qué es necesario hacer el proyecto, hablar en este punto es muy importante hacia quién va dirigido, a quién le va a servir ese álbum, a quién le va a servir esa circulación de muralismo, a quién le va a servir el proyecto que estamos haciendo. Porque si eso no le va a servir a nadie, porque a alguien le va a hacer, le va a ser atractivo poder desarrollarlo o ayudar a que lo desarrolles. Entonces, digamos, uno dice, no sé, este proyecto va a impactar a un barrio, a una comunidad, a mi parche de graffiti, o yo estoy buscando que esto tenga cabida en otros medios, que digamos no sea solamente una circulación con mi álbum de ilustraciones a nivel nacional, sino que también quiero que tenga una proyección internacional. O sea, en este momento es cuando uno dice como qué aspiraciones tiene con el proyecto y muy aterrizadas también. O sea, todo esto es un proceso para llegar a esto. Es decir, todo este proyecto que yo he construido, esto que yo he representado como persona, se va a ver reflejado en este proyecto porque le he trabajado, porque tengo un equipo y es para impactar a estas personas. Todos esos 7 pasos que yo les comenté, que suenan, que lo hemos hablado en 40 minutos, digamos, se tienen que resumir en 7 o menos. Y hay que dejar un espacio, digamos, toda esa presentación de las cosas, digamos, uno las puede hacer en 5 minutos. Y dejar esos otros 2 minutos o dejar 1 minuto, un espacio libre para la ronda de preguntas que pueda hacer el jurado, que pueda hacer el inversor, el productor, la persona que lo esté viendo. Y lo mejor es que hayan preguntas, pero hayan pocas. Porque cuando no hay preguntas, uno siente que no hay interés. Y cuando hay muchas, uno siente que todo lo que dijo lo dijo al revés o lo dijo mal. O sea, como que sea un momento para aclarar dudas y que no los corchen. O sea, nadie sabe más de su proyecto que ustedes mismos. Ustedes lo crearon, ustedes lo construyeron, ustedes se lo pensaron. Porque uno se pone muy nervioso antes de un pitch, eso es normal, pero uno tiene que saber que uno mismo fue el que construyó eso. Entonces no hay
no hay como nadie que, obviamente los jurados saben un montón y saben ver qué falencias o qué fortalezas tiene su proyecto, pero uno también las conoce. Y uno lo que debe intentar es que el proyecto sea cada vez más fuerte. Entonces, sí, es como eso. No sé como qué puntos les parece que deberíamos como retomar. O hay preguntas. Natalia, pues no me quedó como, no entendí mucho el 6. O sea, por ¿El ejemplo, 6? si, Ok. ajá, si yo estoy asociada con una persona que me está ayudando, digamos, en la parte de la no sé, de los flyers, digámoslo, Ujú. o sea, quiero hablar sobre esa relación laboral, o sea, como que la contraté y me está ayudando a entrar, o sea, ¿es el punto para hablar sobre eso o estoy como, Sí, en bueno, ese momento podrías, digamos, hablar de esta persona, pero no volver. Acuérdate que tienes que ser muy puntual, medir mucho las palabras, las frases que vas a utilizar y que es corto el tiempo. Entonces, yo lo presentaría, digamos, la persona que te está ayudando, mmm, digamos que es Michelle. Michelle te está ayudando con las impresiones, me dijiste, el diseño de los flyers. sí, ajá, Entonces, digamos, en mi equipo de trabajo tengo una diseñadora y una ilustradora de Bellas Artes que es Michelle López. Ella está trabajando de la mano conmigo en esto, esto y esto. Ya, no tienes que llegar a decir, no, empezábamos a trabajar juntas hace tanto tiempo, porque, o sea, si no amerita, digamos, un espacio laboral, no hablar de ello. Digamos, si dices, no, es que Michelle... yo la conocí en un espacio de networking o en una rueda de negocios en tal sitio y después a raíz de eso nos volvimos amigas y empezamos a trabajar juntas. Cuando yo le comenté el proyecto, ahí sí lo nombras. O sea, si tiene una relación laboral. Si no, todo eso de relaciones y cómo la gente se unió al proyecto, lo puedes decir en las notas del proyecto y motivación, que es es el punto donde siento que tú más puedes liberarte. Entonces creo que listo, gracias. ese sería. Bueno, ¿qué otra pregunta? Julián, yo creo que puede preguntar todas las cosas de ahí para atrás. No sé, pues sí, creo que eso es como lo esencial. Yo hablo muy rápido, entonces no sé si estoy cristaleando todo el tiempo. Sí, sí, eso está, pero eso está bien. A ver, ¿cuál es la idea con este ejercicio y con esta charla, con este taller? Porque va a haber un ejercicio práctico, obviamente. Resulta que muchas veces nosotros, desde lo que hacemos, como desde el quehacer cultural, pues tenemos la oportunidad de conocer personas y de conocerlas en espacios informales. Obviamente es muy chévere poder tener ya el discurso organizado, aunque no le vamos a decir pues un pitch a una persona cuando estamos en una noche, en una galería, por ahí como, o que se lo encontraron en el boulevard, pero sí, al hacer el ejercicio de pitch, pensando en que uno va a ir a una rueda de negocios, luego es más fácil tener como todo el proyecto súper concreto en 7 minutos en la cabeza. Entonces, por eso, pues es como al lugar este ejercicio, porque si uno ya logra como concretar ideas, es más fácil para poderlo socializar, para poderlo vender sobre todo, o para conseguir, como bien dice Natalia, algunas cosas, porque muchos ya tenemos una base de lo que queremos hacer, ya sabemos qué vamos a hacer, pero casi siempre nos hace falta financiación, que es como el punto de todos. Entonces, al uno saber, bueno, yo ya tengo el montaje, yo ya tengo tales y tales cosas, necesito un socio inversor, entonces puedo empezar a buscarlo. Y la idea, sobre todo, es pensar en que este tipo de pitch o este tipo de presentación de proyecto, no solamente pues en el caso de los que vamos a ruedas de negocios o vamos a espacios de networking, sino que también uno lo puede empezar a usar como en la presentación de proyectos académicos. Y funciona mucho porque tú no vas a dar vueltas. Nosotros
damos muchas vueltas cuando contamos una idea. Personalmente, yo me sumo mucho, doy muchas vueltas para contar algo y este tipo de ejercicios me ha servido para concretar y para poder como ¡chum!, cautivar. Entonces, era como la introducción sobre todo pues para, bueno, para los que llegaron despuesito de que inició la clase, para Julián y tal. Yo les comparto igual esta grabación porque sí, la idea es que esto hace parte, este es el ejercicio, sí, Julián, del segundo parcial y les va a servir mucho. Natalia ahí nos dio como unos datos, un paso a paso, igual les comparto la presentación y les comparto la grabación, y es un paso a paso que aunque a uno le suena muy esquemático, resulta muy útil. Entonces, la idea es poder hacerlo. Este pitch, Natalia dijo 2 tiempos, entonces recomiéndenos ahí, 7 minutos de duración o 5. Pues yo creo que 5. 5 estaría bien, o no, bueno, no sé. Pero pues porque puede ser un poco abrumante como el primer ejercicio que sea tan extenso. La cuestión es que ustedes también, o sea, esto es como el método que a mí me funciona de acuerdo también a los proyectos que yo trabajo. Y esto ustedes lo pueden adaptar como a lo que ustedes se dediquen, pero y pues que la idea es que tampoco se sientan como a la carrera y forzada hablando así súper rápido como yo, no, porque yo así hablo, entonces como que, pero sí, como que a su ritmo también pueden hablar calmado, pensarse las cosas, hagan lo que les digo del ejercicio de escribirlo todo antes, intentando como preguntarse eso. Por eso también soy muy concreta, digamos, hasta en la presentación. Yo soy así como esto y de ahí salen un montón de cosas, de ahí fluye, pero porque yo funciono así. Pero esas preguntas que ustedes se hacen ahí de quién es uno y qué cosas he hecho con relación, recuérdenlo, al proyecto. El proyecto es lo más importante en el pitch, cómo lo estoy presentando. Esto es un ejercicio también como de introspección, digámoslo, porque también me ayuda a mí como a aterrizar, bueno, en dónde estoy con esta idea que estoy elaborando o para dónde voy, cómo me estoy cuestionando estas labores que estoy haciendo. Entonces también como tómenselo como un ejercicio para ustedes también, porque puede que, digamos, en este momento no tengan un proyecto, pero quieren desarrollar una carrera, quieren, no sé, hacer algo específico con lo que están aprendiendo. Esto les sirve mucho y les va a servir para lo que sea que se dediquen. Se los digo porque este mismo taller lo tuvimos hace como 2 años con abogados, con cocineros, de todo, y todos hicieron que esta estructura funcionara para ellos de alguna forma. Entonces, nada, la idea es como que revisen estos pasos. Si tomaron notas, excelente, ya tienen ahí la grabación y pueden tomar como las cosas que les sirvan.